sin higiene y sin limpieza es que no podríamos entender la medicina como es ahora. O sea, la medicina existe desde que el mundo es mundo, ¿no? O sea, pues supongo que en las cavernas algo harían para intentar curar a la gente, pero realmente hay un cambio tremendo cuando nos damos cuenta de que los gérmenes se relacionan con la falta de higiene. Entonces, ese momento en el que se cruzan dos realidades, una que es la de los médicos cono, porque en aquel momento eran casi todo hombres, con las enfermeras. Las enfermeras se ocupaban de cuidar a la gente. Los médicos intentaban curarla y de repente ven que es que ambas cosas no son paralelas, sino que se juntan y que sin cuidados, sin limpieza, sin cuidar las necesidades de la persona, no es posible la salud. Entonces yo creo que ese es el momento en el que realmente empieza la medicina moderna, en el momento en el que se juntan dos cosas que han existido toda la vida, pero que no se hablaban. Y de repente se junta la necesidad de tener a la persona bien limpia, bien cuidada, con su piel reluciente, con la posibilidad de seguir viviendo. Y yo creo que es fundamental y realmente es algo que las mujeres hemos visto desde siempre la mujer ha mantenido todo limpio. No sé, también creo que al incorporarnos las mujeres al estatus de médico, al aparecer las médicas, creo que también es algo que nos preocupa más. Porque es que no existe una cosa sin la otra, no existe salud sin limpieza. No, ahora lo vemos con la pandemia, ¿no? Si no nos lavamos las manos, esto sigue y se difunde y se nos come. Y si se nos come la suciedad, nos morimos. O sea, es algo que está íntimamente relacionado. Cuando yo trabajo en la UCI, y la UCI es un sitio que parece que está lleno de máquinas, pero sin embargo, cuando una persona llega a la UCI, viene a la UCI normalmente porque necesita una máquina para respirar o porque necesita una máquina que le meta líquido en las venas o medicación en las venas a toda velocidad. Pero lo primero que hacemos cuando llega una persona es que entramos todos y rodeamos la cama y cada uno hace su trabajo. Pero para que yo pueda hacer mi trabajo de poner el tratamiento, tiene que haber una enfermera que ponga una vía, y para que la enfermera ponga una vía tiene que haber un auxiliar, un técnico en cuidados de enfermería que limpie a la persona. Y normalmente la persona que llega muy enferma no llega limpia, llega con todas las sábanas revueltas, llega despeinada, llega sudada. Y entonces ese momento en el que todos juntos trabajamos y finalmente conseguimos que la persona esté en una cama limpia, en unas sábanas blancas, que esté peinada, que esté lavada, es un momento en el que trabajamos todos juntos y en el que todos colaboramos en que la persona esté limpia y le devolvemos la dignidad. Ya no es una cama con un enfermo, no, es una cama con una persona a la que estamos cuidando y estamos intentando salvar la vida. No podría haber UCI si no hubiera limpieza. Y no podría haber UCI si todos no trabajáramos en estar limpios y en limpiar a los demás. Hubo un tiempo que enfermería era solamente mujeres que de una manera más o menos vocacional o por necesidades económicas cuidaban a los pacientes. Hay un momento muy concreto que aparece una enfermera en Inglaterra, Florence Nightingale, que es la persona que de verdad define lo que es la enfermería. Posteriormente ha habido otras muchas enfermeras que han incidido en lo mismo, en atender a las necesidades básicas del paciente, a que el paciente esté bien alimentado, bien hidratado, bien limpio, en un entorno que favorezca todo, no solo la curación de su cuerpo, sino también su bienestar espiritual. Espiritual no entendido solo como religioso, que también hay en la persona que es creyente, hay que tenerlo en cuenta, sino que se encuentre bien, que no sea solamente un cuerpo, sino que sea un ser humano, alguien que tiene alma, que tiene espíritu y que ese espíritu necesita sentirse digno. Uno no puede sentirse digno si está sucio. Eso es fundamental. Entonces, en el momento en que la enfermería define esas necesidades del paciente, la enfermería se convierte en una profesión que va a más y que en este momento
la enfermería es la profesión con la que trabaja la medicina, o sea, son las ciencias de la salud, o sea, realmente cada vez está, o sea, ya no estamos en estratos, ¿no? O sea, antes estaban aquí arriba los médicos, aquí abajo las enfermeras, y ahora, bueno, ahora somos un equipo, y dentro de ese equipo están además unas personas que son, antes se llamaban las auxiliares de enfermería, ahora son los técnicos en cuidados de enfermería. Técnicos porque es un trabajo también que tiene una técnica, una ciencia, un recorrido. Incluso, por lo menos donde nosotros estamos en la UCI, también el personal de limpieza, las señoras de la limpieza, porque realmente, o sea, creo que es el nombre que merecen, son igual de importantes. Nosotros nunca recibimos un paciente sin limpiar antes el suelo, las paredes, cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar, las estanterías, todo. Entonces, estamos todos juntos en ese momento de prepararnos para recibir al paciente, en el momento de recibirlo y también en el momento de descansar y de tomarnos un café y de reírnos un poco, porque si no nos moriríamos. Pues hay una parte de la medicina que es la medicina preventiva, que es la que se ocupa de todo lo que hay que hacer para prevenir las enfermedades, ¿no? La enfermedad, aunque se pueda curar, siempre deja una señal. La persona que tiene una enfermedad nunca vuelve a ser la misma. Entonces, por eso es tan importante la medicina preventiva, ¿no? Si la enfermedad no llega, bueno, pues eso que nos hemos ahorrado, es en sufrimiento, en secuelas, en dolor, en todo. Entonces, una parte muy importante de la medicina preventiva es la higiene. Entonces, son los de medicina preventiva los que una vez al año, el 5 de mayo, hacen esta jornada, ¿no? Que pues se dedican a incidir muchísimo a todos los niveles, dentro del hospital, con las personas que vienen, en la calle, en los centros de salud, en las facultades de medicina y de enfermería, en fin, a todos los niveles hablan de la importancia de las manos limpias, ¿no? de la higiene de manos. Es el 5 de mayo por los 5 dedos de la mano. Entonces, bueno, pues se hacen. Entonces, normalmente, pues los que nos dedicamos justo al otro extremo de la enfermedad, ¿no? Los de preventiva intentan que la enfermedad no llegue y nosotros intentamos que la enfermedad no te mate, ¿no? Somos como dos extremos. Entonces, a lo mejor era algo que veías como algo, pues bueno, ya ha llegado el día de la higiene de manos y ahora vienen los de preventiva, nos vuelven a explicar bien cómo hay que lavarse las manos, pero de repente, con la pandemia, pues otra vez no es que hubiera perdido importancia, sino que de repente vemos la gran importancia que tiene y además vemos la necesidad de transmitírselo a absolutamente todo el mundo. No sé, y de repente, pues claro, hay que explicarle a todo el mundo por qué una enfermedad que es respiratoria se puede transmitir con las manos, porque cuando las manos no están limpias pueden llevar ese virus de un sitio a otro. Y entonces de repente tenemos que poner a toda la ciudadanía entera, a pacientes, a familiares, a todas las personas, a los niños, a los ancianos, a todo el mundo, a lavarse las manos continuamente. Y nosotros también vemos que a lo mejor es una cosa que en un momento dado descuida, sino es que es fundamental. Entonces, bueno, pues todo el mundo, de repente, o sea, nos convertimos en predicadores de la higiene de manos y en convencer a todo el mundo de que lo haga. Y realmente, pues hay una respuesta buenísima, porque en un momento aparecen frascos para lavarte las manos en todas partes, en todas las tiendas, en todas las casas, todo el mundo los lleva en el bolso, todo el mundo los utiliza. Es de las cosas que menos se han cuestionado, porque, bueno, pues no sé, supongo que realmente es algo que instintivamente sabemos que es importante, que es el estar limpios. Entonces, bueno, pues la pandemia nos lo ha puesto otra vez y probablemente, no sé, antes hablábamos de qué ocurrirá después de esto, ¿no? Si como otras crisis esto cambiará el mundo. Pues a lo mejor una de las cosas que cambian es que seguimos lavándonos las manos. Eso es posible que quede, porque realmente, no sé, ha calado muy hondo dentro de todo el mundo. No sé, y es una cosa además que, así como al principio no había mascarillas para todos, sí que había la posibilidad de lavarse las manos y todo el mundo lo hizo y lo siguen haciendo. Y no sé, yo creo que eso es algo que de las pocas cosas buenas que creo que nos van a quedar.
En marzo, cuando empezó todo, nosotros en el hospital nos ponemos mascarilla para muchas cosas, pero claro, de repente hacía falta mascarillas para todo el mundo durante las 24 horas del día. Se empezaron a hacer mascarillas en muchísimos sitios. Y entonces en los servicios centrales, en el Salud, en Sanidad, empezaron a llegar desde todas partes de Aragón, desde todos los pueblos, cajas y cajas con mascarillas que hacía la gente en su casa. Y yo recuerdo un día que, bueno, de la del hospital, que era de plástico y terrible y la llevaba muchas horas, me salió una erupción en toda la cara. Y entonces, en una de esas cajas había muchísimas mascarillas de tela de hilo, cosidas con amor. Es que no se puede decir otra cosa. Y entonces yo pensé que había mujeres que en los pueblos habían sacado las sábanas de hilo, esas sábanas que muchas veces se guardan como una reliquia, que están bordadas por tu abuela o por tu bisabuela, y no lo habían pensado dos veces y las habían cortado y las habían cosido y nos las habían mandado. O sea, se habían desprendido de algo. Es que hasta me emociono cuando me acuerdo, porque es que era un momento tan terrible y de repente, en una caja, en un despacho, es que estaba llena de amor y de cuidado y de, no sé, estaban cosidas a mano, aquello, no sé, me parece que de repente hubo una muestra de solidaridad pues como lo que hablabas antes de cuando en un pueblo se juntaban todas, hacían el jabón y luego lo repartían. No sé, de repente, y sin ponerse de acuerdo, todas las mujeres se unieron, cortaron sus sábanas y nos hicieron mascarillas. Sí, yo no he llegado a ver el hacer jabón en casa, pero cuando me comentaste lo del proyecto, sí que hablando con mi madre, ella sí que había hecho cuando mi madre tiene 80 años y nació en Andalucía, porque sus padres eran maestros, entonces, bueno, pues fueron a trabajar allí y nació en un pueblo que se llama Torredonjimeno. Entonces, en ese pueblo, justo en la posguerra, pues realmente había muy pocas cosas, pero había aceite. Entonces, guardaban el aceite que se había ya utilizado para cocinar o para freír, para hacer jabón. Entonces, me contó mi madre que ellos vivían al borde de la carretera. Entonces, era una carretera y a un lado estaban la escuela y las casas de los maestros y al otro lado estaban las casas de los arrendatarios del que era el dueño de los olivares de ese pueblo, que era el señorito Octavio. Entonces eran dos mundos separados, ¿no? Por un lado estaban los maestros, que casi ninguno era del pueblo, y por otro lado estaban los arrendatarios, y la carretera no se cruzaba, en general no se cruzaba nunca, incluso llegaban al pueblo cada uno por su lado de la carretera, pero el día que hacían jabón, mi abuela se juntaba con la que vivía enfrente, que era la Juana, que tenía dos hijas, que eran de la edad de mi madre, que se llamaban Angustias y Dolores. Y entonces se juntaban todos en el corral de una de las dos, hacían el jabón para todas las familias, y era un momento en el que se cruzaba la carretera, que era una cosa que habitualmente no pasaba, porque los unos iban a la escuela por su lado de la carretera y los otros iban hacia el campo por detrás de las casas. Pero en ese momento en que, claro, juntaban lo que tenían todos, y que era lo único que había allí,